9 de la mañana, 40 minutos. Siempre muy agradada de saludarlos, mi querido Luis Eduardo Maldonado. Por acá me va a ver muy seguido, ¿no? Sí, flaquito, pero yo feliz. Pero eso lo que quiere decir es que hay pelotera en curso. Siempre que usted viene es para aclarar. La pelotera la tiene el gobierno. La pelotera la tiene el gobierno porque desde hace mucho tiempo, pero es que ahorita se está aumentando. Sí, estos escándalos de corrupción no paran. Angie Rodríguez denunciando en las últimas horas actos muy fuertes del presidente Gustavo Petro contra ella, que la presionó, que la metió en el paramilitarismo. Bueno. Flaco. Esto en realidad está mellando el proyecto político de la izquierda. Sí, y hay sentimiento en petristas pura sangre. Porque a este proyecto, una frustración de petristas. Porque a este proyecto de Gustavo Petro, pues cuando él llega a la presidencia, mete a petristas pura sangre en sus ministerios, pero también llama a otra gente de otros partidos que no eran militantes del pacto histórico. Pero la corrupción que ha tocado a este gobierno, y ya lleva 4 años, pues toca principalmente a los petristas pura sangre. Con mucho dolor han expresado algunos un sentimiento de desilusión, de frustración. Pero recordemos los que han tocado el petrismo, los que han estado en la pomada del petrismo y han caído en la corrupción. Olmedo López, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, contratación, acuérdese de los carrotanques de La Guajira. Carlos Ramón González, mano derecha del presidente Gustavo Petro, todo el poder en la Casa de Nariño, prófugo, hoy está en Nicaragua. Sneider Pinilla, también el escándalo de corrupción, y el propio Nicolás Petro, o sea, el hijo del presidente Gustavo Petro también protagoniza un escándalo por lavado de activos. El exministro de Hacienda preso. El exministro del Interior preso, Bonilla y Velázquez presos por el escándalo de la unidad. Pero lo último, Alejandra, lo último tiene que ver con las denuncias que ha hecho la exdirectora del DAPRE sobre lo que le decía el presidente, o lo que ella denuncia que le dijo el presidente, que la compara con el paramilitarismo, la mete en el fentanilo. Dice ella que en reuniones en Palacio y a grito abierto él la acusó de muchas cosas que según ella nunca hizo. Sí, todo es muy desafortunado, todo este ruido que se está generando es muy afecta más la institucionalidad, lo hablábamos hace unos segundos, esa dignidad que reviste al cargo de presidente de la República y más allá de eso al gobierno, los que deben generar el fortalecimiento institucional, la credibilidad por parte de los ciudadanos, pues se ha visto mellada. Gustavo Bolívar, una persona absolutamente cercana y fiel al presidente Gustavo Petro, fue director del DPS, anteriormente congresista. Oye, se aguantó regaños Gustavo Bolívar en los consejos de ministros del presidente. Sí, y aún así le declaró su amor en medio de un consejo de ministros, pues se declaró en las últimas horas a través de la red social X con un profundo dolor por todos estos escándalos que asisten a la colectividad, al gobierno, al proyecto del progresismo, y está con nosotros. Tiene el trino ahí a la mano para que lo lea. Antes de entrar en diálogo con el ex senador, ex candidato presidencial. Señor Bolívar, buenos días. Vamos a leer su trino en este momento. Y el trino pues viene a raíz de las denuncias que ha hecho Rodríguez. Buenos días, gracias. Perfecto. Dice Gustavo Bolívar en su mensaje de que siento mucho pesar de la forma como los escándalos de corrupción causan enorme daño reputacional al pacto histórico y a todos sus miembros. A la vez siento rabia porque el odio que esto genera lo recogemos quienes actuamos con decencia en la política, y también siento profunda decepción con quienes llegaron a manchar con su ambición personal un proyecto que le está cambiando la cara al país. Basta, nada más con ver el gigantesco salto social que se ha dado. Lo que hicimos muchos con las manos de ellos lo están borrando con las patas. Urge, y aquí está la noticia de Gustavo Bolívar, urge el Comité de Ética en el partido para extremar los filtros, que no se sigan colando estos personajes sin escrúpulos, ávidos de riqueza, mala vida y de poder. Un proyecto que lleva 6 décadas consolidándose y por el que muchos han muerto no se puede derrumbar por unos o unas estúpidas cascareros, porque esto es lo que son, que se pegan de cualquier peso para aparentar lo que no son, dice Gustavo Bolívar en su mensaje de X. Bueno. Doctor Bolívar, explíquenos este trino. Bueno, pues con mucho pesar, porque una obra de gobierno que para mí ha
dado un salto social impresionante, ha disminuido la pobreza en 5 millones de personas, el hambre, ha disminuido las muertes por desnutrición, ha entregado tierra a los campesinos, bono pensional a los viejos, bueno, a las Fuerzas Armadas, nada más que les ha subido casi 500% el salario a los soldados. Todo esto se ve obnubilado porque una manada de lo que digo yo ahí, perdónenme la expresión, no suelo ser bocón en esto, pero son estúpidos. Se han querido enriquecer, estúpidos y estúpidas, de la forma más rápida posible, que es una herencia que tenemos en este país del narcotráfico, tal vez de querer enriquecerse rápido y de la manera más fácil. Y lo hacen a través del Estado, y el Estado pues son los impuestos de todos los colombianos. Obviamente esto indigna no solamente a los del pacto que hemos hecho una carrera anticorrupción, sino a todos los colombianos. Y lo que digo ahí, esa rabia la recogemos nosotros en las calles, la recogen mis hijos, la recogen personas que no tienen nada que ver con eso, y esa es la indignación que tenemos. Por eso mi petición al pacto histórico para que urgentemente se establezca ese código, el comité de ética para impedir que estos personajes sigan llegando al pacto histórico. Doctor, permítame, Flaco, una pregunta al doctor Bolívar. Yo quiero saber cómo está hoy su termómetro de amor por el presidente Gustavo Petro, y si usted reconoce que el presidente Gustavo Petro es quien ha nombrado a esas personas que usted cataloga como estúpidos y estúpidas dentro del gobierno nacional. Y mira, es que, como decían las abuelas, ojos vemos, corazones no sabemos. Uno puede confiar en la gente y la gente lo puede defraudar a uno. Eso está dentro de la lógica. Lo que uno tiene es que salir y no ser tibio a la hora de decir, me fallaste, chao, y como él ha pedido en muchas ocasiones, pedir a la fiscalía que investigue. Entonces yo creo que son dos cosas distintas. Yo he querido al político, me parece que Gustavo Petro es un estadista, una persona que tiene claro el Estado, pero yo no vuelvo a defender personas, sino voy a defender ni siquiera partidos, porque los partidos también fallan. Yo lo que quiero es defender causas, y aquí hay varias causas que hay que defender en este país: la causa de la justicia social, la causa de la paz, la causa ambiental, muchas causas. Yo quiero volverme un defensor y amar las causas más que las personas. Pero la corrupción de la que usted está preocupado nace ahí, con gente muy cercana, que fueron muy importantes en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Mire la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es decir, es gente que traía la mentalidad de izquierda y el pensamiento de Gustavo Petro. Y que el presidente ha defendido y continúa defendiendo, porque hoy, exactamente hoy, defiende a la señora Juliana Guerrero y a la señora Gabriela Muñoz. Bueno, pero ahí hay dos imprecisiones, con todo respeto les digo. La corrupción no empezó aquí. La corrupción es estructural y viene de muchas décadas atrás. Eso no es pretexto para que nosotros sigamos practicándola. Y tampoco son pura sangre la mayoría de los que han caído en la tentación de la ambición personal, porque si usted mira a ese Snyder Pinilla, yo no sé ni quién era. Eso apareció, no sé de dónde apareció. Estas jóvenes que han llegado últimamente, pues obviamente por ser jóvenes, muchos no las conocemos. Y el único así que uno puede decir que era pura sangre y que lo sigo estimando porque siento que ahí hay una injusticia tremenda con él, es Ricardo Bonilla, que ese sí era pura sangre, fue secretario de Hacienda de Gustavo Petro en la alcaldía, ministro de Hacienda aquí en esta, pero los demás son personas que han ido llegando y en los partidos, como llega, la gente se va. Apenas vean que no que no se cumplen las expectativas, pues se van. Y lo que ha hecho el presidente es, aquí no ha habido, digamos, en los últimos actos de corrupción, un compromiso del Estado, más sí de personas que han querido aprovecharse del Estado. Por eso él le pide a estas jóvenes que denuncien a esos contratistas que han intentado penetrar el Estado para poder sacar ventaja en contratos, que eso es lo que no podemos admitir. Eso no les quita la culpa, porque si ustedes se dan cuenta, las personas que salen a denunciar, en el caso de Angie, por ejemplo, ¿por qué no lo hicieron cuando estaban dentro? Todos esos casos que ella denuncia al presidente, y por eso el presidente ha anunciado que la va a denunciar a ella penalmente para que muestre ante la justicia las pruebas que tiene de sus acusaciones. ¿Por qué cuando están dentro no lo dicen? ¿Por qué no ella tienen un gesto? Respondió a eso, señor Bolívar. Ella dijo, porque ese era el gobierno y tenía miedo. Ahora no, siento que tengo una garantía con el gobierno entrante.
Lo dijo la señora Rodríguez. Fíjese que, por ejemplo, el ex canciller sale a contar cosas cuando lo destituyen. Porque si él vio cosas anómalas estando dentro, ¿por qué no renunció antes? ¿Por qué renuncia? ¿Por qué salen a contar las cosas cuando les piden el cargo? Ah, porque están ganándose un gran sueldo y mientras están ganando, entonces están calladitos. No, yo creo que nosotros lo hemos hecho. Yo, por ejemplo, yo renuncié a la consulta cuando vi que dentro de la consulta iba a haber una persona que estaba imputada por corrupción. Pero yo no puedo tener un discurso por corrupción por un lado y ser incoherente por el otro. O decir que la corrupción es de la oposición nada más, o que es del gobierno, o que es de un partido del otro. No, la corrupción es una sola, está enquistada en el Estado hace muchas décadas y es un deber de todas las ciudadanías denunciar a los corruptos y empezar a acabar esa corrupción, pero eso lo tiene que hacer la ciudadanía con denuncias, pero denuncias concretas en la fiscalía. Obviamente a la gente le da miedo, pero para eso es que se había propuesto en la campaña pasada con Iván Cepeda un sistema nacional anticorrupción que ojalá el nuevo gobierno lo implemente. No importa que sea el nuevo gobierno, pero sí se necesita una campaña nacional contra la corrupción. Es asqueante y como les digo, la recibimos de otro gobierno, ese gobierno la recibió de otro, pero ese clientelismo, toda esa red de contratación irregular y que soborna funcionarios está enquistada ahí hace muchas décadas. Eso sí lo podemos probar. ¿Usted le cree a Angie Rodríguez los señalamientos de maltrato del presidente que evitó que se ejecutara cerca de $1 billón en 9 días? ¿Le cree a Angie Rodríguez? Es que es difícil creerle, porque yo no estoy diciendo que esté diciendo mentira o esté diciendo verdad. Yo digo, a mí me queda difícil creerle, porque quienes hemos estado cerca del presidente Petro conocemos su carácter y él jamás nos ha maltratado, a ninguno. No sé si esa sea la excepción, ahí sí no me puedo meter, pero nunca ha sido una constante en el presidente Petro el maltrato. Es más, es al contrario. Él ha sido una persona que escucha, dice las cosas cuando tiene que decirlas, las dice con energía, pero sin maltratar. Entonces yo no sé si ella está diciendo la verdad, es así, no podría comprometerme, flaquito, con eso. ¿Usted reconoce alguna falta de liderazgo por parte de el presidente Gustavo Petro para que todos estos escándalos, pugnacidad, hagan carrera y crezcan al interior del gobierno? Mira, cuando yo fui funcionario del gobierno, asistí a cerca de 60 consejos de ministros. Y puedo dar fe que en ningún consejo de ministros, primero, hubo un maltrato hacia una persona. Él tiene un carácter, digamos, que es frentero, dice las cosas directas, pero eso no es maltrato. Y lo segundo es que nunca, jamás fue política de Estado la corrupción. Al contrario, nos decía, funcionario, que ustedes con la sola sospecha que tengan de que está cometiendo actos de corrupción, tienen que sacarlo inmediatamente. Y él, de hecho, ha sacado muchos funcionarios por sospechas de corrupción, que viola un poco el principio, pues, ¿cómo se llama esto? De la presunción de inocencia, pero es preferible equivocarse uno en eso a dejar una persona adentro que se está robando los recursos del país. Pero ¿y ahí cómo se entiende que el presidente hubiera dicho en el trino de ayer que él conoció a Angie solamente cuando la nombró y que fue supremamente desafortunado y que sabía que la señora ya estaba enredada entre sábanas con los paramilitares? ¿Y por qué no la sacó entonces? No, parece que ese hecho que fue, digamos, de conocimiento interno del pacto histórico, de un relacionamiento posible de Angie con un congresista de la oposición, pues ustedes ya saben, aquí no hay secretos, que es el hijo de Jorge 40, pues eso desató dentro del gobierno un malestar. Y ahí fue cuando él empezó a marcar distancia de Angie, pero la saca de la presidencia. Él dice, pues además tiene todo el derecho, yo no puedo estar aquí dentro de la Casa de Nariño con una persona que tiene un vínculo, no se sabe de qué índole, con una persona pues que es de la oposición, y nada menos que el hijo de un paramilitar que él siempre combatió. Entonces eso generó mucho malestar. Yo hubiera sido presidente, hubiera hecho lo mismo, pero de ahí a que haya habido un maltrato o un maltrato psicológico, eso ya lo tienen que entrar a probar las autoridades con las pruebas que muestre Angie. Lo que hicimos muchos con las manos, ellos lo están borrando con las patas. ¿Quiénes son ellos? Yo además iba a escribir con los pies, pero dije, no, aquí hay que ser más fuertes.
porque son las patas. Están metiendo las patas, pues son esas personas que han llegado al Estado a enriquecerse, a hacer su agenda propia, que no piensan en un proyecto político, no piensan en la reputación del pacto histórico, no piensan en que mucha gente se sacrifica, entre ellos me cuento yo, para pagar impuestos, para que otro se los robe y se dé la gran vida. Eso no puede seguir pasando. A ellos va dirigido ese tuit, y pues ya ustedes los mencionaron varios, los de la UNGRD. Es un escándalo por el que ya el mismo presidente tuvo que salir a pedir perdón. Lo que está pasando con estos últimos actos de corrupción, que son minúsculos, que eso es lo que da grima, o sea, que ni siquiera son actos macro corrupción. Imagínate una chica cobrando 1 millón de pesos por una cita. Eso no se puede comparar con los grandes actos de corrupción, de Reficar, de Foncolpuertos, del carrusel de la contratación, de Odebrecht. Pero usted mismo acaba de decir que el hecho por el cual haya existido corrupción no quiere decir que tenga que seguir existiendo. Pareciera que estuviera justificando que es 1 milloncito de pesos. No. Estoy diciendo que eso es lo que da grima. Que por actos de corrupción pequeños manchen todo un proyecto político, todo un partido. Acto de corrupción pequeñito, grande o medianito. Un peso o 1 billón, vale lo mismo, son corruptos. Por eso el tuit está dirigido a ellos. Y por eso les digo estúpidos. ¿Por qué van a manchar una obra de gobierno? Van a manchar la reputación de un partido y a mucha gente que luchamos contra la corrupción por robarse unos pocos pesos para darse la gran vida, que es lo que digo yo ahí en el tuit. A mí no me cabe en la cabeza que el pacto histórico no tenga un comité de ética. Todos los partidos tienen un comité de ética. Lo que pasa, Flaquito, es que nosotros somos un partido muy nuevo. Prácticamente la personería jurídica la adquirimos antecitos de las elecciones de marzo, y está pendiente de que empecemos primero hay que convocar a la Asamblea Nacional y de ahí empezar a suplir todos esos cargos y esas instancias que nombran los estatutos. Uno de ellos es la Comisión de Ética, y para mí es importantísimo y que casi que debería ser la primera, porque vienen unas elecciones el año entrante de 2027 donde mucha gente va a aspirar a las alcaldías, a los consejos, gobernaciones y etcétera, y ahí es donde se nos pueden colar nuevamente muchas personas que tienen una agenda distinta a la de cambiar este país, y por eso exijo urgentemente la creación de ese comité con personas probadas. Claro, las metió el presidente de la República. La ética no se deriva de ningún comité, se deriva de los principios individuales de las personas. Pero Alejandra, no, claro, es válido, sí, hay que hacer lo que hay que hacer. Las traen otras personas y se las presentan a tienen toda la razón. Oye, uno puede caer en eso. Usted vio el trino que replicó esta mañana el presidente de la República, Gustavo Petro, de una columna de un medio de comunicación, o no sé, un medio de opinión, sí, del Unicornio, donde se titula La explosión oportunista de Angie Rodríguez, y este columnista la califica de una señora clasimediera, la califica de un sujeto oportunista, le dice que es una politiquera precoz y le dice que pues la compara con Betty la Fea. ¿Usted qué opinión merece? ¿Usted qué opinión le merece que el presidente de la República replique un artículo que adjetiviza a esta señora? Es activista. Sí, él es activista, pero el presidente replica la columna con estos adjetivos de la señora Angie Rodríguez. No estoy de acuerdo con esos descalificativos. No estoy de acuerdo con descalificar a las personas por su apariencia, ni por incluso lo que pasó hace unos días de su estado de salud. Yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, y yo creo que estamos llevando el debate a otro nivel, que no es el que se le debe dar. El debate de la corrupción debe ser eminentemente jurídico, y hay una fiscalía que tiene que investigar unos hechos, hay unos testigos que tienen que presentar pruebas, hay unos hechos que se tienen que demostrar. Yo creo que no podemos salirnos de ahí, porque entonces el día que una persona que le falte la nariz presente una denuncia, entonces no hay que recibírsela porque le falta la nariz. No creo que no es el deber ser de las cosas. Gustavo, volvamos al comité de ética. ¿Cómo funcionaría? Y una vez entre en funcionamiento, ¿hay que expulsar a gente de inmediato? Mira, con el comité de ética, lo que yo pedí, incluso lo pedí en octubre, antes de octubre de la consulta interna del partido, es que se fijaran unas líneas rojas. Por ejemplo, y una que tiene mucha discusión es: imputados por corrupción pueden aspirar.
Entonces hay una línea que hay unas personas que dicen dentro del pacto, bueno, imputados por corrupción puede ser cualquiera, tienen razón, y más en un gobierno de oposición donde a uno le pueden montar un testigo falso y yo les entiendo la razón. Pero también hay casos de corrupción en los que uno no necesita que haya la imputación para saber que esa persona es corrupta, porque es que uno les conoce las prácticas, llegan allá a tener prácticas clientelistas. De ahí para adelante uno ya lo sabe. Entonces las banderas rojas son muy importantes, pero yo voy a pelear para que incluso a mí me pueden imputar algún día y me retiraría, lo advierto, que esa de la imputación por corrupción sea una línea roja. No podemos seguir dándole juego a personas que están imputadas por corrupción y que tienen procesos abiertos en la fiscalía. Juliana. Yo sé que tienen derecho a defenderse, pero entonces se pueden defender por fuera de las aspiraciones. Esa es una, pero hay más. Por ejemplo, en el comité de ética se tendría que conectar con el comité de avales y que tenga un visto bueno del comité de ética cualquier aval que se le entregue a una persona que aspire a representar el pacto histórico. Eso también tiene que darse. Como esa, pues hay mucha, Flaquito, pero tenemos que trabajar mucho dentro de los partidos, no solo del pacto histórico, para ir depurando, porque yo le puedo decir una cifra aquí muy lamentable. Yo creo que más del 90% de la gente que entra en la política está pensando en enriquecerse. Eso es una cifra que yo... Es impresionante. De arriba, de abajo, de izquierda a derecha, del centro. La corrupción es un modo de ser, es una cultura que hay dentro de los colombianos y más dentro de los que se meten a la política. ¿Y cree usted que también son más vulnerables los jóvenes que adquieren poder rápidamente y que se dan cuenta que pueden escalar a nivel económico y de poder frente a esa corrupción? Lo traigo a colaciones por el tema de esta joven Juliana Guerrero. No, mira que yo me atrevería a decir que más bien son la excepción, porque la juventud tiene otro carácter. Y claro, la corrupción está más enquistada entre los más viejos, pero los jóvenes que conozco que están en el pacto, la mayoría han dado la vida, incluso sus ojos, por unos ideales. Entonces yo no creo que podamos equipararlos con las prácticas de estas chicas. Bueno, gracias por su reflexión. ¿Usted conoció a Juliana Guerrero? Sí, la vi 3 veces, la he visto. De hecho, estuvieron en mi oficina, alguna vez los atendí, fueron con su hermana y unos jóvenes, porque me dijeron a hablar de un proyecto que tenían para convocar 6.000 jóvenes en Bogotá para una Asamblea Nacional de Juventudes, y yo les dije que yo no podía ayudar en eso porque no estaba dentro. ¿Y qué le pidieron? Que le estaban pidiendo ayuda para la convocatoria de los jóvenes. Yo le dije, desde mis cuentas personales puedo, pero con DPS no puedo trabajar en eso porque no está dentro de las funciones del DPS. Pero nunca más, de ahí la volví a ver, no sé dónde, por allá en un Petronio me la encontré, pero no más. Yo no bueno, y en el Consejo de Ministros famoso donde la presentó el presidente, pues ahí estuvo. Doctor Bolívar, ¿usted no cree que el presidente Gustavo Petro pecó al abrir la puerta para que 2 niñas muy jóvenes, inexpertas en gobierno, entraran a su gobierno y les diera tanto poder? ¿Pecó el presidente? Mira, uno se descuida en eso, yo lo digo porque también manejé una entidad muy grande. Uno le puede dar juego a un joven, porque por lo regular él ha querido que el partido, y lo ha dicho en varios discursos, quede en manos de la juventud. Y él aprecia mucho la juventud. De repente el error de uno está en que sitúa a una persona en algún cargo y se olvida hacerle un seguimiento, y esa persona, por haber sido recomendada por el jefe máximo, por el presidente de la República, empieza a tomarse unas atribuciones, y la gente pues muy temerosa pues de que esa persona que le está dando órdenes de repente, si tenga una cercanía muy grande con el presidente, empieza a obedecerlas. Pero yo no creo que el presidente le diga a un joven: llegue a este cargo y empiece a mandar y hágase cargo de esta área o de este ministerio. Eso no existe, eso es una fábula. Lo que pasa es que un presidente que está metido en 50.000 problemas, no está con la cabeza pendiente de qué hizo Juliana, qué hizo Perencejo, qué hizo Ricardo, ¿no? Sí, eso lo podemos entender, que el mandatario del país de pronto no esté anuente de esas minucias. Pero ¿qué piensa hoy en día con esta defensa
acérrima que ha salido a través de redes sociales por parte del presidente, de la señorita Guerrero y ahora también de la señorita Gabriela Muñoz. ¿Qué piensa hoy? Bueno, yo leí los trinos del presidente. En uno dice que las invita a que denuncien a esos contratistas. Yo haría lo mismo. Segundo, ha dicho que el Estado no se ha visto lesionado porque ningún ministerio accedió a esos contratos y que por eso es que ellos están reclamando que les devuelvan esa plata que ellos entregaron para un lobby. ¿Se entiende eso? Pero sí, creo que le falta contundencia en decir, hasta aquí llegaron y se tienen que ir. Obvio, la niña renunció a los 2 días. Yo no sé si él la llamó para pedirle la renuncia a su único cargo que tenía, que era la de delegada del Gobierno Nacional en la Universidad del Cesar. Sí, en el Consejo Superior de la Universidad del Cesar. Bueno, pues sentimos mucho el dolor que usted como militante del Pacto Histórico y seguidor del proyecto ¿Sigue llamando al progresista. presidente? Sí, usted no nos contestó eso, que fue la primera pregunta. No, es que yo ese día, si ustedes recuerdan, pues ahí está en la grabación, yo le dije, yo amo este proyecto y amo al jefe de ese proyecto. No, porque usted es el dijo, proyecto yo lo que le amo, está presidente. Yo Claro, lo amo, sí, no, presidente. Yo a usted lo amo, presidente. Esas fueron sus palabras. Yo hoy les puedo decir, yo sigo amando a ese político, al político, porque es que yo estaba diciendo, estoy hablando de un proyecto político, yo lo sigo amando porque la verdad ha hecho cambios estructurales en este país, sobre todo en las clases más desfavorecidas. Y yo eso lo agradezco. Yo he visto como funcionario cómo las personas lloran recibiendo su tierra, lloran recibiendo sus auxilios. Y a mí me parece que esa disminución de pobreza para mí es muy grande y no me arrepiento de haber entrado a la política a pesar de que me ha ido como perro en misa con muchos aspectos de mi vida. Pero, digamos, yo sigo amando a ese político, al político sí lo sigo amando. Bueno, mi abuelita me ha dicho siempre, mi hija, amor no quita conocimiento. Doctor Bolívar, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido muy generoso con su tiempo. Nos cuenta qué pasa con el Comité de Ética. Sí, vamos a estar ahí pendientes de eso. Gracias, Alejandra. Gracias, Flaco. Ahí está el A usted, muy amable. Flaquito, muchas gracias. Bueno, ahí está, también. preocupado, Comité de Ética. Y hay algo que dice él que me llama la atención. Si una persona está imputada y el Comité de Ética se entera que un aspirante del Congreso está imputada, solo imputada, ¿qué pasa? ¿Lo sacan? ¿Puede seguir su aspiración? No, tiene que mirar muchas aristas de lo que Eso ha sido la mayor crítica, incluso desde antes desde antes de que se posesionen. ¿Por qué les dan avales políticos para que aspiren a un cargo? Pero este Comité de Ética lo que sí debería hacer de entrada deben tener una lista de corruptos y de personas que Ojo, yo no estoy hablando del Pacto Histórico, yo estoy hablando de todos los partidos. Yo hablo del Comité de Ética del Pacto Histórico. Sí. Deben tener un listado de personas que seguramente la justicia las tiene también en lista. Flaquito. Pues comenzar a depurar. Eso es lo que hace un Comité de Ética. Flaquito, ¿cuántos partidos políticos no tienen hoy asiento en diferentes corporaciones públicas? No estoy hablando solamente de Congreso, los que se lanzan a la alcaldía, a los consejos, a las asambleas y tienen investigaciones. Y nosotros siempre, acá como periodistas, nuestra conversación es ¿por qué les permiten aspirar cuando están sindicados de un delito o cuando tienen acusaciones? Pero esa es la polémica que van a tener que afrontar. Sí, y me parece que al lugar, no sabemos quiénes serán, y me parece que al lugar, que absolutamente al lugar, la política y los colombianos, los ciudadanos, los votantes, nos lo merecemos. Flaquito, gracias. Pausa, ya volvemos.